Hoy vamos a aprender que tenemos un Dios de misericordia. Dios es misericordioso y Él quiere salvar a su pueblo. Pero es necesario que se proclame una verdad para que exista la salvación. Porque sin verdad no hay salvación. Ese es el título de esta enseñanza. Sin verdad no hay salvación. Y vamos a recorrer el capítulo 3 del libro de Jonás. Y quisiera que me acompañen a orar. A orar para que Dios pueda enseñarnos lo que Él nos quiere enseñar por medio de su palabra. Y para poder entender y para poder escudriñar lo más profundo de nuestro corazón y transformar juicio y rencor en misericordia. Oremos juntos, hermanos. Amado Dios, te doy gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí compartiendo tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí. Te pido que nos ayudes a entender y a comprender el mensaje que has dispuesto para hoy, para nosotros. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento y corrige lo que tengas que corregir en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Acompáñame entonces a leer Jonás, capítulo 3, versos del 1 al 10, y dice así la palabra del Señor. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Verso 7. Y mandó a proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beben agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Para comprender mejor este mensaje, hermanos, vamos a recorrer una estructura y un argumento. El argumento que traje para ustedes el día de hoy es el siguiente: proclamar el evangelio refleja la misericordia de Dios. Proclamar el evangelio refleja la misericordia de Dios. La intención cuando recorramos este pasaje es que juntos podamos llegar a esta conclusión. Proclamar el evangelio refleja la misericordia de Dios, y para lograrlo vamos a tener este recorrido, esta estructura. La primera parte vamos a hablar de la proclamación de la verdad, versos del 1 al 4. La segunda parte, el resultado de proclamar la verdad, versos del 5 al 9. Y la tercera parte, la misericordia que refleja la verdad. Con esto presente, vemos que hay un poco de delay, pero con esto presente, hermanos, vamos a empezar nuestra primera parte de esta estructura, la proclamación de la verdad. Y vemos que el texto nos está diciendo algo de inmediato, y es que Dios, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás, lo que nos lleva
de inmediato al contexto literario anterior, o sea, conocer qué era lo que estaba pasando, porque la palabra del Señor vino por segunda vez. Esto quiere decir que ya a Jonás le habían dicho que hiciera algo. Y es así, efectivamente es así. Cuando inició el libro, en el capítulo 1, Dios comienza dándole una instrucción directa a Jonás. Y le dice: Jonás, ve a Nínive y proclama mi juicio contra ella. Dios había visto la maldad de ese pueblo y le dio la obligación, la responsabilidad de Jonás de ir a proclamar el juicio de Dios contra Nínive. Pero Jonás tenía una actitud rebelde en su corazón que se evidencia en que en lugar de ir a Nínive fue a Tarsis. Pero hasta ahora, en estos primeros 3 capítulos, no tenemos mayor detalles del por qué lo hizo. Sabemos que él huyó, sabemos que se lo tragó un gran pez, pero ¿por qué Jonás estaba tan rebelde? Y parte de esto yo se lo mencionaba en la introducción de este sermón. Cuando conocemos el contexto histórico de este libro, nos damos cuenta de que Nínive, efectivamente, como el Señor lo estaba diciendo, era un pueblo malvado. Era la capital de Asiria, del imperio asirio, y tenía muchísimo poder, y todo este poder lo que trae como consecuencia es que ellos querían apropiarse de territorios. Y cuando se querían apropiar de más y más territorios, arrasaban con todas las personas y con todo lo que había ahí, pero de una manera muy cruel. Y ellos ya tenían en el radar a Israel, iban por Israel. Entonces Jonás, con esto en su corazón, tenía rebeldía. No quería saber nada de ellos. Ellos eran sus enemigos. Pero no solamente el contexto histórico nos brinda información del por qué Jonás no quería ir a Nínive. También cuando nos vamos al capítulo 4 del libro de Jonás, nos damos cuenta qué es lo que está en el corazón de Jonás. La razón por la que Jonás no quería ir a Nínive está evidenciado en el capítulo 4, que dice lo siguiente. Una vez que se proclama la verdad y el pueblo de Nínive se arrepiente, que lo vamos a ver hoy, Jonás dice lo siguiente: pero esto desagradó a Jonás en gran manera, desagradó que Dios hubiese tenido misericordia con ese pueblo, y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Lo que está citando textualmente Jonás es una cita del Antiguo Testamento, específicamente Éxodo capítulo 34. Cuando él dice: yo sé que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, esa frase es un fragmento del libro de Éxodo. Esto trae como consecuencia o nos lleva a pensar de que Jonás conocía la palabra de Dios y conocía quién era Dios. Él sabía que Dios es un Dios de misericordia, porque sabía el contexto de este pasaje. Éxodo 34 lo que nos relata es que el pueblo de Israel, una vez de haber sido liberado de Egipto, de la esclavitud de Egipto, seguía siendo un pueblo terco y rebelde. Y en lugar de adorar a Dios, de glorificar a Dios, hacía todo lo contrario. Se creaba ídolos, se creó el becerro de oro, estaba quejándose por todo. Y a pesar de que ese pueblo era así, rebelde, terco, idólatra, Dios es un Dios de misericordia y perdonó al pueblo de Israel una y otra vez. Entonces Jonás conocía a Dios. No solamente Nínive era enemigo de Israel, sino que Jonás en su corazón sabía que esta proclamación de esta verdad iba a promover un arrepentimiento en Nínive. Ese era el propósito del Señor, porque Dios es un Dios de misericordia. Entonces Jonás no quería tener misericordia con ese pueblo. Jonás no quería ir a Nínive porque sabía que si proclamaba la verdad, ese pueblo iba a ser conducido a un arrepentimiento por la obra de Dios. Entonces,
vemos cómo Jonás en su corazón lo que había era una falta de misericordia. Él era implacable, en su corazón lo que quería era clamar justicia, y por eso yo di la introducción que di. Porque muchas veces nosotros también, cuando sufrimos daño, cuando alguien deliberadamente nos hace un daño a nuestros hermanos, a nosotros mismos, lo que queremos es que lo castiguen severamente. Para nosotros no existe la misericordia. Cuando sufrimos daño no existe la misericordia. Queremos que sean castigados severamente las personas. Hemos tenido una y otra vez ese comportamiento de Jonás nosotros. Y nosotros también en nuestro corazón pensamos que hay ciertas personas que no merecen la misericordia del Señor. Por ejemplo, un violador. No, un violador no tiene perdón de Dios. Definitivamente no tiene perdón de Dios. Así podemos llegar a pensar muchos. Podemos llegar a pensar de que un homicida, una persona que ha matado a más de 30 personas, no, esa persona no tiene perdón de Dios. Si tú eres el esposo o la esposa de tu esposo o esposa que ha sido infiel contigo, no, esa persona no tiene perdón de Dios. Y nos ponemos nosotros en una condición como si nosotros fuésemos Dios, como si nosotros pudiésemos determinar quién pudiera ser salvo o no. No, es que ni siquiera voy a proclamar el evangelio porque no tiene perdón, no se lo merece. Hermano, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú para juzgar el pecado de otro? Es Dios que determina quién será salvo conforme a su soberana voluntad. Él decide con quién tener misericordia. Es Dios que hace la obra. Nuestro deber es proclamar la verdad. Para eso estamos llamados. El evangelio, hermanos, no es para personas santas. El evangelio es para violadores, para corruptos, para inmorales sexuales, para ladrones, para impuros, para mentirosos, para iracundos, para ti, para mí. Tú y yo éramos eso y mucho más. Lo que pasa es que, no, pastor, es que yo nunca he robado en mi vida. No, pastor, pero no me puedes comparar con un violador. Delante de Dios, eres un pecador. ¿Eres tan pecador como un violador? ¿Eres tan pecador como un homicida? Sí, si bien es cierto que los pecados van a tener diferentes consecuencias y que todos vamos a rendir cuentas delante de Dios. Sí, vamos a rendir cuentas delante de Dios por lo que hayamos hecho. Pero igual eres un pecador, hermano. Igual te mereces un castigo. Igual mereces ir directamente al infierno. Igual mereces estar destituido de la gloria de Dios para siempre. Porque todos somos pecadores. Entonces, no deberíamos intentar calibrar o medir los pecados. Porque yo pequé aquí y este hermano pecó así. No, porque esta persona es un corrupto, es un gobierno corrupto que ha traído mucho daño a todos los países y ha maltratado a muchas personas, no saben cuántas muertes, no merecen nada. Muchas personas piensan así de muchos gobiernos, que no merecen absolutamente ningún tipo de perdón, que merecen no sé, si existiera la pena de muerte, que los maten a todos. Pero ¿quiénes somos nosotros? Si tú fueses esa persona, si tú fueses Jonás, que tienes ese deber de proclamar la verdad a un violador, de proclamar la verdad a un ladrón, de proclamar la verdad a una persona que ha asesinado a más de 20 personas, ¿lo harías o no lo harías? Es tu deber hacerlo, es nuestro deber hacerlo, proclamar la verdad. Jonás lo hizo. Jonás lo hizo, hermanos, pero no lo hizo de la manera tan correcta, porque vemos que no hay una obediencia genuina de corazón. Él está haciendo, técnicamente, actuando por obligación. O sea, tuvo que habérselo tragado un pez.
para que él obedeciera ahorita. Ojalá nos traiga un pez a nosotros. Nos puede tragar un pez. Porque esto no es un cuento, esto no es una fábula, esto es una realidad. Dios puede hacer lo que Él quiera. Es mejor que lo obedezcamos nosotros primero. Debemos obedecer a Dios y Jonás lo hizo, hermanos. Lo hizo y proclamó una verdad que fue la siguiente. Dijo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. 7 palabras. En algunas versiones son 5, me comentaba el pastor Jorge, pero 7 palabras tiene esta versión. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Quizás algunos autores consideran que Jonás tenía mala actitud por cómo él estaba dando este mensaje. Yo me pongo en los zapatos de Jonás y pienso, más bien yo hubiese proclamado esto a Nínive. Si no tengo la referencia de que Dios es un Dios de misericordia, yo encantado. Voy y proclamo, Dios los va a destruir a todos. Es más, me quedo ahí para ver la destrucción. Pero bueno, Jonás dijo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Cumplió, obedeció, es más, cumplió lo que Dios le había dicho. En el primer capítulo le dijo, ve a Nínive y proclama mi juicio contra ella. 7 palabras. En estas 7 palabras lo que podemos evidenciar es la soberanía de Dios en pleno. Es como a Dios actúa en la salvación, a pesar de que tú estés dando 7 palabras. Es Dios quien hace la obra. Tenemos que predicar un evangelio que no sea de piedra de tropiezo, que sea entendible, sí, pero no depende de tus muchas palabras. La salvación depende del Señor. Y Dios es el que hace la obra. Así sea con 7 palabras, Dios se encargó de hacer la obra, hermanos. Porque cuando la verdad es predicada, hay salvación. Y cuando la verdad es predicada, trae como consecuencia un arrepentimiento. Y eso es la segunda parte de este estudio. El resultado de proclamar la verdad. Este llamado de Jonás tenía un propósito fundamental y era hacerle ver a Nínive su pecado. ¿Por qué? Porque está diciendo, Nínive, en 40 días Dios va a acabar contigo. Algo estarás haciendo mal. Nínive tiene que ir directamente a que estoy haciendo mal, que Dios quiere acabar conmigo. Ok, ve su pecado y se arrepiente. Ese es el propósito de Jonás, llevar el juicio de Dios sobre Nínive para que Nínive se arrepintiera. Ese es el propósito de Dios y utilizó a Jonás para lograrlo. Es semejante a lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Porque si nos vamos a Juan capítulo 16, verso 8, miren lo que dice. Y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Cada uno de nosotros, hermanos, por medio de la obra del Espíritu Santo, porque la salvación depende única y exclusivamente del Señor, por medio de la obra del Espíritu Santo ha sido convencido de que es un pecador. Tú y yo fuimos convencidos de que somos pecadores y que hay un Dios justo. Y que si hay un Dios justo, no va a dejar tu pecado pasarlo por alto. Mereces un castigo. ¿Merezco un castigo? Sí, merecemos un castigo. Estar destituidos de la gloria de Dios. Cuando entendemos los pecadores que somos, cuando Dios hace la obra en nuestro corazón y nos permite ver esta verdad y decimos, wow, soy un pecador. Merezco ser castigado por Dios, que es un Dios justo. ¿Qué voy a hacer yo cuando esté delante de Dios? Delante del Dios justo. ¿Qué voy a hacer con tanto pecado que hay en mí? Merezco un castigo.
Pero Dios, el famoso pero de Jorge, pero Dios nos amó, hermanos. Y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos amó y entregó esa misericordia que Él mismo es. Que cuando nos merecíamos un castigo, entregó a su Hijo para recibir ese castigo. Cristo Jesús satisfizo la justicia de Dios en Él para salvarnos a nosotros. Toda esta obra empezó con el Espíritu Santo convenciéndonos a nosotros del pecado. Entendíamos que somos pecadores, que tenemos a un Dios justo y que ese juicio iba a venir. Por ende, fuimos conducidos a un arrepentimiento, al igual que el pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive se enteró de lo mal que estaba haciendo. Dios le permitió ver su maldad. Y miren lo que pasó. Una vez que Jonás proclama estas 7 palabras, esta verdad, dice: entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó a proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. El pueblo de Nínive, hermanos, creyó en Dios y se arrepintió. Creyó primero en Dios, reconoció quién es Dios y posteriormente fue conducido a un arrepentimiento. Cada una de las personas de ese pueblo malvado ayunó y se vistió de cilicio. Vestirse de cilicio era una costumbre de la época que consistía en vestirse con una ropa áspera, generalmente hecha de pelo de cabra. Imagínense colocarse esa ropa, esa vestimenta, y ellos lo hacían como un símbolo, una señal que representaba un arrepentimiento genuino o un dolor muy grande. En este caso, el pueblo de Nínive estaba muy arrepentido y todos se vistieron de esa ropa incómoda y pasaron días así, vestidos de cilicio, en representación de ese arrepentimiento que ellos tenían. Todos se arrepintieron hasta el rey. El rey emitió un decreto en el que hasta animales, todo el mundo vestido de cilicio, todo el mundo arrepentido, porque también había entendido su maldad y todo lo que estaban haciendo mal el rey. Esto evidencia, hermanos, que el evangelio y la verdad rompe moldes culturales, rompe moldes de valores, de principios, ideologías, tendencias, rompe absolutamente todo. Nínive era un pueblo sumamente malvado y politeísta, o sea, creían en millones de dioses. Y el rey se convirtió. El rey emitió un decreto en el que todos deberían arrepentirse, y no solamente eso, el rey hace algo maravilloso, y es que reconoce la soberanía de Dios en la salvación y dice: clamen a Dios, vamos a arrepentirnos todos, volvamos de nuestro camino, dejemos de hacer lo que estamos haciendo, pero clamemos a Dios. ¿Quién sabe si Él se arrepiente o no? ¿Quién sabe si Él se perdona o no? Porque es su decisión soberana. Es lo que Él decida. Eso es lo que tenemos que tener presente nosotros. Él es el juez. Él es quien determina. Nuestro deber es proclamar la verdad. Pero este pasaje nos está diciendo también que nuestro deber es clamar. Porque si Dios es el que hace la obra y nos utiliza a nosotros como instrumentos para proclamar esa verdad, pero Dios es el que la hace, entonces oremos, hermanos. Oremos por nuestros familiares.
Oremos por nuestros amigos. Oremos por los compañeros de trabajo, por los compañeros de la universidad. Oremos por nuestros enemigos. Oremos por los gobiernos corruptos. Oremos por ese esposo o esa esposa que ya lo detestas. Oremos por ese compañero de trabajo que quiere aprovecharse de ti, ponerte una piedra de tropiezo porque quiere quedar bien con tu jefe. Oremos por ese jefe que te maltrata, que es malvado, que es peor que Nínive. Oremos por ese vecino que detestas. Oremos por los motorizados, mentira. Oremos, hermanos, oremos por todas las personas, por tus amigos, por tus enemigos, porque la salvación depende única y exclusivamente del Señor. Él es quien decide. Él es quien decide. Él es soberano. Esto nos conduce a una esperanza. A una esperanza. Si el pueblo de Nínive se arrepintió, hermanos, es porque Dios hizo la obra. Eso quiere decir que yo no conozco la vida de ustedes, ni de las personas que me están viendo en internet con el favor de Dios. Yo no conozco la vida de ninguno de ustedes. Capaz tú consideras que tu pecado es inmensamente grande. Pero quiero que sepas que hay una esperanza en Cristo. Tenemos esperanza en Cristo Jesús, el cual pagó por cada uno de nuestros pecados, el cual nos da esa oportunidad, hermanos. Es Dios que hace la obra, tenemos que orar, pero hay una esperanza. No importa lo mal que tú hayas pensado que eres, no importa las cosas que hiciste en tu pasado, ¿vas a rendir cuenta por eso? Sí, pero Dios puede salvarte. Dios puede salvarte. Porque cuando recordamos, por ejemplo, la vida de Pablo, un perseguidor de la iglesia, hermano. Pablo, antes de ser quien fue Pablo para nosotros hoy, Pablo hizo mucho daño a la iglesia. Arrastraba familias y los metía a la cárcel. Él votaba para asesinar a creyentes. Daba su voto para que, sí, mátenlos. Cuando pensamos en el rey Manasés, por ejemplo, un rey corrupto, idólatra, practicaba la hechicería, mató a sus hijos para sacrificarlos a los ídolos. Cuando pensamos en el ladrón de la cruz del Calvario, porque Cristo sí era inocente, pero el ladrón que estaba ahí, estaba lo estaban matando como lo mataban los criminales de la época. A los más malvados, los mataban así, crucificándolo. Cuando pensamos en la mujer samaritana, que venía a tener 5 maridos y se encuentra con el Señor Jesús y estaba con un marido que estaba viviendo con una persona que no era su esposo. Cuando pensamos en cada una de las personas que la Biblia nos enseña, nos damos cuenta de que hay una esperanza, que no importa, hay muchos ejemplos, hermanos, no importa tu pecado, importa que tenemos un Dios soberano, misericordioso, que nos amó tanto, que entregó a su Hijo para salvarnos. Eso es lo que realmente importa. Eso es lo que realmente importa. Hay una esperanza en Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, oremos por eso. Oremos para que Dios haga la obra en nuestras familias, en nuestros amigos y en nuestros enemigos. Finalmente, cuando esta verdad es proclamada y conduce al arrepentimiento, proclamar esta verdad refleja la misericordia de Dios. El último punto, la misericordia que refleja la verdad. Dice el verso 10, cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios cambió de parecer. Eso fue lo que pasó. Dios cambió de parecer. Él había visto un pueblo malvado, un pueblo que merecía un castigo, pero ese pueblo se arrepintió. Dios cambió de parecer y le otorgó la misericordia, que es Él. Le dio de la misericordia de que es Él, de lo que es Él. Y este acto de proclamar el juicio y de traer misericordia
y de promover el arrepentimiento es un acto que Dios ha hecho generación tras generación, porque Dios es un Dios que no cambia, es un Dios inmutable. Y lo vimos en la liturgia, vemos que el pastor Jorge nos leyó en Jeremías, se los traje nuevamente. Jeremías capítulo 3 nos evidencia esto, nos evidencia que Dios proclama un juicio contra su pueblo, pero al mismo tiempo promueve ese arrepentimiento para que el pueblo alcance la misericordia. Les recuerdo lo que decía ese pasaje, dice: ve y proclama estas palabras al norte y di: vuelve, oh rebelde Israel, declara el Señor. No haré que mi ira caiga sobre ti, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre, tan solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado y has repartido tus favores con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no has escuchado mi voz, declara el Señor. Jeremías estaba advirtiendo en ese texto que el pueblo de Israel debía arrepentirse por la idolatría y por todo lo malo que estaba haciendo. Pero ese juicio que ha sido proclamado trae consigo un arrepentimiento y refleja la misericordia de Dios, porque le dice: vuelve a mí y mi ira no recaerá sobre ustedes. Vuelvan a Dios, para que la ira del Señor no recaiga sobre ustedes. Es algo que ha hecho Dios. Él ha proclamado su juicio y refleja su misericordia por medio de él y promueve el arrepentimiento. También lo vemos en Isaías, por ejemplo. Podía traer muchos textos, muchísimos, pero traje para ustedes solamente 2. Dice Isaías capítulo 1, versos del 16 al 18. Dice: lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la vida. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra, pero si rehúsan y se rebelan, por la espada serán devorados. Dios está proclamando otra vez su juicio contra Israel y dice que si no se arrepienten y se vuelven a sus malos caminos, Él los destruirá por medio de su espada. Por la espada serán devorados, los matarán en las guerras, serán eliminados. Pero si se convierten de sus malos caminos, Dios los va a bendecir, alcanzarán la misericordia de Dios. Dios lo hace una y otra vez. Proclama su verdad para conducirnos al arrepentimiento y para que se vea reflejada la misericordia de Dios en eso. Porque Dios mandó al Hijo de Dios para salvarnos y no para condenarnos. Dice Juan 3, 16 al 17. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y siempre lo leemos hasta ahí, pero va al 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Dios envió a su Hijo, hermanos. Dios nos amó tanto que entregó a su único Hijo, no para condenarnos, sino para salvarnos y entender que Él tomó nuestro lugar y Él recibió el castigo que tú y yo nos merecíamos. ¿Vamos a ser juzgados? Vamos a ser juzgados. Pero tenemos abogado con el Padre, Cristo Jesús. Cristo Jesús va a defender nuestra causa. Cristo Jesús se entregó por nosotros. Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos y no para condenarnos. Qué maravilloso es el amor de Dios. Qué maravilloso es el amor de Dios y misericordioso. Porque Dios quiere que todo su pueblo se salve. Dice 1 de Timoteo 2, 3, 4. Quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Bajo este contexto, todos involucra a todo tipo de personas. No voy a indagar mucho en esto, pero es para aclarar. Él quiere que todos, su pueblo escogido, se salve. La razón por la cual Cristo no ha regresado es porque Él quiere que todos vuelvan a Él. Dice en 2 de Pedro 3:9, en realidad
No es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. No, hermanos, no pensemos que Él se ha tardado en regresar, se ha tardado en volver. No, no es que el Señor sea lento para regresar, como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Dios proclama su juicio porque quiere que todos se arrepientan, y al proclamar su juicio se ve reflejada la misericordia de Él. El Señor quiere que todos su pueblo, que todos sus escogidos vuelvan a Él y se arrepientan. El pastor Jorge lo dijo. El punto está que no sabemos quiénes son los escogidos. Por lo tanto, nosotros debemos proclamar la verdad a todas las naciones, como nos dice la palabra. Y proclamar la verdad a todas las personas. Consideremos que sean buenas o malas, no importa qué hayan hecho, nuestro deber es proclamar la verdad a todas las naciones, porque Dios es el que hace la obra. Y Él va a salvar a los que Él soberanamente ha determinado hacerlo. Él es el que puede hacerlo. Tenemos una esperanza maravillosa, que Él no quiere que seamos destruidos, que su pueblo, que sus escogidos sean destruidos. Él quiere salvarnos, así como ya nos ha salvado a ti y a mí por medio de Cristo Jesús. Que seamos creyentes, hermanos, no es algo de que gloriarnos. No te creas mejor que nadie. No dejes que tu santidad se ponga por encima del pecado de los demás y mires por lo demás por encima del hombro porque tú creíste. Tú no hiciste nada para creer. No tienes ningún mérito en la salvación de tu vida. El Señor tiene toda la gloria. A Él lo alabamos y lo exaltamos porque fue Él que te eligió, fue Él que mandó a su Hijo, fue Él que mandó el Espíritu Santo para enseñarte a ver tu pecado y tu maldad. Él y solo Él hizo que tú y yo estemos aquí. La gloria es de Él, hermanos. Por tanto, oremos. Oremos. Así como el rey reconoció su soberanía y dijo, ¿quién sabe? Piensa en ese familiar, piensa en ese hermano, en ese primo, en ese tío, en ese abuelo, que estás desesperadamente, que tú dices, Dios mío, ya no sé qué más hacer, le he predicado la palabra una y otra vez, soy de buen testimonio, trato de hacerlo mejor y esa persona no sé qué pasa, no entiende el evangelio y a pesar de que lo dice en pocas palabras, su vida no es el reflejo. Descansa en el Señor y ora y clama al juez, que es el único que puede declararlo inocente. Y no solamente ores por tus familiares, amigos y conocidos y personas que amas. Ora por las personas que no te agradan. Ora por tus enemigos. Ora por las figuras de autoridades que tú sientes que merecen un castigo y que ellos van a rendir cuentas también. Pero las naciones cambian, no por los gobernantes, sino por Dios. Ora. Acompáñenme a orar, hermanos, para darle gracias a Dios por el tiempo y para que Dios haga la obra en los corazones de quien Él ha determinado y en especial de todas las personas que nosotros anhelamos en nuestro corazón, que Dios cambie su vida. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias porque la salvación depende única y exclusivamente de ti, no depende de nosotros. Porque si dependiera de nosotros, muy poca gente o nadie estuviese salvo, Señor. Nadie. Somos tan pecadores. Ayúdanos a ser obedientes, al menos en proclamar tu verdad a todas las naciones, sin importar las personas. A ser obedientes a lo que tú nos has mandado a hacer, para que tu misericordia sea reflejada al mundo entero y para que los pecadores y tus escogidos vuelvan a ti, como tú lo has determinado. Te lo pedimos, Señor,
en el nombre de Cristo Jesús. Amén.